Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva ayudantía donde vamos a trabajar un poquito más acerca de lo que son las secciones pretensadas, tanto antes de la sobrecarga muerta y después de la sobrecarga de servicio, ¿no? ¿A qué me refiero con estos dos conceptos? Uno es que primeramente va a haber una pieza que va a estar conformada por probablemente una viga solamente, y encima se va a elaborar un elemento colaborante, se podría decir, que va a ser de hormigón armado y que hay que tratar de homogeneizar esta sección, ¿no? De esa manera es que tenemos que analizar de manera detenida el estado tensional que se presenta cuando todavía es una viga pretensada, una sección pretensada, y después de que la sección se homogeneiza con el elemento colaborante. Y bueno, tenemos las dimensiones de la sección transversal ahí en pantalla. Como pueden ver, es una viga ahí con dos chanfles. Un chanfle aquí superior. Este es el chanfle superior y este es un chanfle inferior. Tiene una altura de 8 centímetros. Y aquí tenemos un chanfle de 12 centímetros de altura. ¿Ya? Y luego tenemos secciones rectangulares con una base y una altura constante, ¿no? Y nos pide para esta viga compuesta, porque está compuesta por una sección que es pretensada y una que es de hormigón armado, tenemos que calcular la fuerza P, P sub 0 y la fuerza en el estado final, ¿no? Con pretensado limitado para un sistema de puntales. Pretensado limitado que va a tener un cierto límite en tracción, ¿no? Y nos pide especificar las tensiones que se producen en cada estado de carga. Y además de eso, diagramarlo, ¿no? Entonces, tenemos como dato, no sé si se ve bien, a ver, lo voy a acercar un poco más. Ahí creo que se ve mejor. Tenemos como dato la fuerza admisible de cada torón a la que puede estar sometida, una carga, una carga muerta de la sección compuesta, ¿ya? Una carga viva, que obviamente se aplica después de que la sección ya trabaja como una sección compuesta. Tenemos el peso específico del hormigón, tenemos la resistencia estimada del hormigón, o resistencia característica en este caso porque es FCK. Este es el del hormigón pretensado, nos lo da como un dato, y aquí el del hormigón armado, varía un poco. El FCK de la losa que está por encima, ¿no? Una tipo losa o placa. La longitud de apoyo, una viga simplemente apoyada. El porcentaje de pérdidas, la distancia C, que es la altura baricéntrica de la armadura pretensada respecto al borde inferior, que sería aquí abajo, ¿no? La altura de la viga, que es 110, que vendría a ser hasta este nivel, ¿no? Y HW, que vendría a ser, perdón, esto sería BW, ¿ya? Esto es BW. 20 centímetros, que sería el ancho del alma de la sección pretensada. Y la tensión de tracción limitada, que sería 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. Pasemos a la siguiente página. Hacemos el cálculo de las propiedades geométricas, ¿no?
esquematizado de una manera de que se pueda diferenciar la figura, como todos los ejercicios. Y tenemos una figura 1 que es este rectángulo que tiene una base de 50 y la altura que es de 20 centímetros, según la... A ver, y está 50 y 15, ¿no? No es 20. 15 y 20, 15 y 50, ¿no? Entonces la base 1 es 50, la altura 1 es 15 centímetros. El otro, la figura 2 serían las triangulares. Entonces esta base es la base total de los dos triángulos, que sería 50 menos 20, que sería esta base del ancho del alma, y me daría 30 centímetros de base. Y la altura es de 8 centímetros, según lo que especifica la página anterior, que es esto acá, ¿no? 8. Luego tenemos una figura 3 que lo hice respecto a la parte superior de los triángulos hasta la parte inferior del segundo chanfle, el chanfle inferior. Entonces esta base es 20 centímetros, como pueden ver acá. Y la altura 3, que sería 8 centímetros, que es de la figura 2. Aquí lo voy a colocar 8 hasta aquí. Luego desde este punto hasta llegar al segundo chanfle, ahorita nos vamos a fijar cuánto es, 60. Y a eso hay que sumarle 12 más para llegar a la parte inferior del chanfle, ¿no? Que está por debajo. Entonces tenemos 8 más 60 más 12. Sería en total 80 centímetros. B4, que sería de los triángulos que están aquí abajo, que serían la resta entre 48 menos 20, ¿no? Que sería la base del alma, y me da 28 centímetros. La altura es de 12 centímetros, aquí, y una base 5 de la figura 5, que es esta figura de color fucsia o rosado, no sé cómo lo puedan denominar, 48 centímetros la base y una altura de 15 centímetros. Ahí está. Entonces, para los cálculos de las áreas de las alturas baricéntricas, realizamos el mismo procedimiento que hemos venido haciendo en todos los ejercicios. Las bases por las alturas, ¿no? 50 por 15. En el caso de los triángulos, serían la base por la altura dividido entre 2, que sería 30 por 8 en el caso de la figura 2, dividido entre 2, ¿no? 30 por 8 dividido entre 2, me da este resultado. El área 3, que sería la figura amarilla, es 20 por 80, es un rectángulo. El área 4 de las figuras anaranjadas triangulares son base por altura entre 2. Y el área 5, que es la rosada, sería base por altura. Teniendo un área total de 3.358 centímetros cuadrados. A ver, vamos verificando eso, por favor. Si están haciendo seguimiento. Y como bien sabemos, estas y sub i de cada figura corresponden a la altura baricéntrica desde el origen, ¿no? De la parte inferior de la viga, en todo caso lo tomamos así, hasta llegar a cada uno de los círculos que vemos ahí marcado con un círculo negro, un punto negro, ¿no? Es lo que yo coloqué. En el caso de la Y1 sería pues la altura total, que es 110, menos la altura de la figura 1 dividido entre 2, que sería 15 dividido entre 2, ¿no? Luego, Y sub 2 sería la altura total, que es 110, menos la altura de la figura 1, que es 15, estaríamos en la parte superior de los triángulos, y de ahí hacia abajo tendríamos que bajar un tercio de la altura de los triángulos, es decir, un tercio por 8, ¿no?
que sería 8 tercios, ¿no? Y ahí está la resta. 110 menos 15 de la figura 1 y 8 tercios de la figura 2. Y sub 3, que sería de la figura rectangular. Tendríamos que bajar hasta este nivel y de ahí restarle la mitad de la altura de la figura 3. Por lo tanto, sería la altura total 110 menos 15 y menos H3 medio, que sería hasta llegar hasta este punto. Ahora bien, si no es el caso, podemos sumarle a los 15 centímetros que hay hasta la base inferior, 15 centímetros más H3 medio, que sería 80 dividido entre 2. Entonces eso es lo que se realizó aquí, 15 centímetros desde aquí abajo, llegamos hasta esta parte y ahí sumamos la mitad de la altura de la figura 3 y da ese valor. En el caso de la figura 4, desde la parte inferior también subimos los 15 centímetros y estamos sobre su base, y de ahí subimos un tercio de su altura, que sabemos que su altura era de 12, por lo tanto 15 más 12 tercios me da un valor aquí. Y de la figura 5, que sería la mitad de la altura de la figura 5, ¿no? Sería 7,5. Y ahí están especificadas las alturas baricéntricas para cada figura, podrían compararlo también. Por favor, me van a ayudar a verificar que esté bien esto. Ya, yo lo calculé, pero estoy verificándolo nuevamente ya para no tener errores. Bueno, y posterior a eso calculamos el Y1P, que es el centro de gravedad de la sección pretensada, ¿no? Entonces tenemos aquí Y1P
que es igual al momento estático de masa, ¿no? El momento estático de las áreas por su distancias baricéntricas y todo eso dividido entre el área total, ¿no? Ese valor me da 54,96 desde el borde inferior, como se ve en la imagen, hasta llegar a una determinada distancia que es la que se está indicando acá. Bien, y después está el Y2P, que sería la resta entre la altura total, que es 110, y el Y1P, que me daría como resultado 55,04 centímetros. Por lo tanto, la excentricidad que hay entre la armadura pretensada y el baricentro de la figura pretensada sería Y1P menos C, donde C vendría a ser la altura desde la parte inferior hasta llegar al baricentro de la armadura pretensada. Entonces, restando esos valores que ya hemos calculado previamente, tenemos 44,96 centímetros de excentricidad. Y ese valor es el que nos va a ayudar a determinar también la fuerza de pretensado, ¿no es cierto? Para cumplir las limitaciones que nos ha dado al inicio del ejercicio. Muy bien. Entonces continuamos y vamos a hacer el cálculo de las solicitaciones. En este caso, vamos a tener una carga muerta del peso propio G1. Vamos a tener una carga muerta para la sección de pretensado que va a ser del elemento colaborante, donde se tiene que multiplicar el área de la losa por el peso específico del hormigón armado, ¿no? Luego tenemos una carga muerta cuando está trabajando ya la sección compuesta y luego la carga viva que va a ser la que se aplica cuando esté la sección compuesta también trabajando. Entonces la primera es el área de la sección por el peso específico del hormigón. Tenemos el peso específico del hormigón pretensado que es 2,5 por el área en este caso en metros cuadrados lo transformamos y tenemos el valor en toneladas sobre metro. Luego tenemos la carga muerta de la sección de pretensado, que sería el área de la losa, que es 1,7 por 0,2, la base es de 1,7 y la altura de 0,2, por el peso específico que es 2,4 y me da este valor 0,816. La carga muerta para la sección compuesta es igual a 0,15 por 170 centímetros, que en este caso, porque las unidades están en centímetros, se ha utilizado también la medida de la base, 170 centímetros. Y nos da un valor de 25,5 kilogramos por centímetro, que si lo multiplicamos por 100, nos da 2.550 kilogramos por metro. Y en cuanto a la carga viva, también multiplicamos por la base superior de la losa. Y multiplicándolo por 100, ese resultado tenemos 340 kilogramos por metro en unidades compatibles, ¿no? Para poder sumar luego o poder calcular independientemente sus momentos flectores. Entonces tenemos el momento producido por la carga muerta. Sabemos que es la carga por la longitud al cuadrado entre 8 para todas. Entonces aquí solamente varía la carga, ya que la longitud es la misma y es 26. Entonces aquí tenemos 70,94 toneladas por metro, que si lo multiplicamos por 10 a la 5, tendríamos este resultado, ¿no? En kilogramos por centímetro para reemplazar en las expresiones que vienen más adelante. Luego tenemos la carga muerta de la sección pretensado. De igual manera, calculando, nos da 6.895.200. La carga muerta para la sección compuesta
Aquí la tenemos. La carga por la longitud, ambas están en kilogramos por metro y el otro está en metro, entonces se puede simplificar. Entonces tenemos 215.475 kilogramos por metro, ¿no? Transformándolo en kilogramos por centímetro tendríamos que multiplicar solo por 100. Y de igual manera para la carga viva, Q, 340 por 26 al cuadrado entre 8. Convirtiéndolo a estas unidades de kilogramos por centímetro sería este el valor del momento flector que va a ser el solicitante en nuestra sección compuesta, sí. Ya enseguida vamos a ver cómo sí. Entonces, a ver, revisen esta parte, a ver, yo voy revisando igualmente para ver que no varíen los cálculos. Y está bien, sale eso, ¿sí? ¿Está eso? Dice A ver. medio lo mismo. Ah, ya. Que no escuché bien el audio. Creo que está muy bajo. A ver. Ya, ahora sí creo. Muy bien, entonces tendríamos que calcular nosotros la fuerza de pretensado final con esta expresión. ¿Ya? ¿Qué significa cada una de estas expresiones que tenemos acá? Porque seguramente también lo menciona en el examen, ¿no? El ingeniero, y tengamos que asociarlo a algún concepto, ¿ya? He visto más o menos cómo están las preguntas y estaban relacionados bastante a los conceptos que vimos en, en el repaso que hicimos, pero no está de más también repasar que las fórmulas o las relaciones que se ocupan acá pues también tienen un concepto, ¿no? Por ejemplo, vamos con la primera expresión. Un momentito, se colgó mi lápiz. Se sigue colgando. Ahora sí. Bueno, esta primera expresión vendría a ser la tensión que se produce debido a la fuerza de pretensado final, donde se produce un diagrama de tensiones normal, que es la fuerza de pretensado entre el área, y tenemos un diagrama de tensiones que varía linealmente respecto al eje neutro, ¿no? Con la excentricidad y el módulo resistente. O sea, un momento flector que produce que arriba se traccione y abajo se comprima, ¿no? Luego, la segunda expresión que tenemos vendría a ser las tensiones que producen las cargas que están siendo aplicadas sobre la sección pretensada, la sección de hormigón pretensada, ¿no? Donde ¿qué actúan? La carga muerta, que es del peso propio de la viga o del elemento, y la carga muerta del elemento colaborante que sería la losa, ¿no? Y para este caso se calcula un W1P como sección pretensada. Entonces ahí está el concepto de la segunda expresión. Y por último tenemos esta. Ahora, ¿por qué vienen aquí negativo? Cuidado que en su fórmula varíe con positivo, ¿no? Tengan en cuenta que
aquí puede poner positivo y dejarlo como W1P aquí. Entonces la fórmula ya no es así, ¿no? O sea, está mal planteada porque las cargas que tenemos al borde al que estamos refiriéndolo a la relación que sería el borde inferior, 1, estas cargas lo que hacen abajo es traccionar, pues, ¿no? Esto hacen a la pieza, hacen que aquí abajo se traccione. Y el signo para tracción, el signo para tracción aquí es negativo, ¿no? Diferente a lo de hormigón, es negativo y en compresión es positivo, ¿no? Entonces, como ven, el signo es negativo, donde traccionan debido a la fuerza, ¿no? Las cargas producen esos esfuerzos en la viga, entonces tienen el signo negativo. Por lo tanto, si les pregunta así una expresión y tienen que analizar los signos, fíjense que también estén con los signos correspondientes a la expresión, ¿no? Para poner o bien falso o verdadero, o bien poner a qué se refiere, como les estoy explicando en este momento, ¿no? Puede variar así. Y por último, como les decía, tenemos estas solicitaciones que son las que actúan una vez la sección se haya homogeneizado, esté trabajando en conjunto con la losa que está por encima. Y aquí fíjense que cambia la terminología de W1P a W1C. O sea que va a haber un cambio de las propiedades geométricas de la sección compuesta después de haber dejado de ser pretensada, ¿no? Entonces tenemos aquí el momento producido por las cargas muertas para la sección compuesta y las cargas las cargas vivas que ya vendrían a ser más que todo las cargas de servicio de estas dos, ¿no? Las solicitaciones de servicio. Entonces así está la cosa, ahí pueden variar los conceptos en cuanto a signos, en cuanto a la terminología también hay que tener en cuenta eso para poner o bien falso o verdadero o bien marcar una opción correctamente. Bueno, y continuando entonces, la sección homogénea idealizada ya es una idealización porque básicamente en obra no es que la viga vaya a tener o sea, la viga no es que se vaya a hacer una sola, ¿no? Sino que vamos a compatibilizar sus propiedades mecánicas que tienen y también sus propiedades geométricas. Y para eso necesitamos calcular este factor de equivalencia entre el módulo elástico de la losa y el módulo elástico de la viga. El módulo elástico de la losa se calcula con esta expresión y está en función del FCK de la losa. Y también aquí el FCK de la viga. Por lo tanto, 44.000 por la raíz cúbica de 250, que es el FCK de la losa, más 80, tenemos como resultado, bueno, aquí podríamos simplificarlo, ¿no? El 44.000 se va en esta relación y queda en la raíz cúbica de 330 y abajo la raíz cúbica de 430. Haciendo esta relación tenemos 0,916 como coeficiente de equivalencia entre la sección de la losa y la viga.
Muy bien. Entonces, para calcular, bueno, no calculé la inercia aquí atrás, solamente los baricentros de la figura. Y calculamos la inercia de la viga, de la sección pretensada, es decir, ¿no? Y sabemos que la inercia es para figuras rectangulares base por altura al cubo entre 12 y a eso le adicionamos el área por la distancia baricéntrica entre Y1P y el Y de la figura. Y si analizamos la inercia 1, entonces se refiere a la figura 1. Reemplazando entonces los datos, como lo van a tener ustedes, pueden volver a recapitular estos datos que hemos obtenido. 50 por 15 al cubo entre 12 sería la inercia de la figura rectangular, más 750 que es el área 1, por 54,96 que es el Y1P, y Y1 que sería 102,5 elevado al cuadrado. Tenemos una inercia 1 que es producido por nuestra figura 1 respecto al baricentro, ¿sí, no? Y estamos hablando del baricentro de la figura pretensada. Repetimos este procedimiento. En el caso de la figura 2, pues es triangular. Sabemos que mediante la integración, ¿no? Obtenemos la inercia de una figura triangular que es base por altura al cubo entre 36, ¿no? Y le adicionamos igualmente el área multiplicado por la distancia baricéntrica de Y1P y Y2. Reemplazando tenemos 30 por 8 al cubo entre 36 más el área 2 que es 120 multiplicado por Y1P que vale 54,96 y Y2 que vale 92,33. Elevado al cuadrado tenemos una inercia 2. Repetimos el proceso para la figura 3 que tendría como inercia base por altura al cubo entre 12. El caso de la figura 4 es triangular y el caso de la figura 5 sería rectangular, ¿no? Y de esa manera obtenemos la inercia de todas las figuras respecto al baricentro de la sección pretensada. Entonces ahí tenemos la inercia de la viga, que es la sumatoria de todas las inercias respecto al eje neutro de la viga pretensada, ¿no? Y nosotros podemos calcular con esta inercia, que es respecto al Y1P, fíjense que es respecto al Y1P, el W1P y el W2P, que lo obtenemos dividiendo esta inercia total de 4.584.299 entre 54,96, que es el Y1P que calculamos previamente, ¿no? Y así obtenemos el módulo resistente de cada, respecto de cada borde, ¿no? Para poder hacer los controles correspondientes a cada borde. Bien. Entonces, antes que se acabe la reunión, esto lo vamos a continuar la próxima clase. Aquí ya vamos a continuar trabajando la sección equivalente. Van a anotarse entonces en la lista. No sé si ya se habrán anotado. Procuren estar en la lista, ya que mañana máximo la estoy mandando esta lista de asistencia al ingeniero nuevamente. Así que ahorita mismo lo van rellenando sus datos, aquellos que falten, una sola vez, ¿ya? Y con eso ya tendríamos la asistencia de esta semana. Solo una vez hace falta que se anoten 2 veces, ya no es necesario. Y esa lista yo la voy a revisar mañana, ya mañana en la mañana. Así que no sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Recording stopped. No es la lista del chat. La lista está en el grupo de WhatsApp. Es un formulario que ustedes pueden llenar con su registro, por favor. Ya, entonces quedamos así. La reviso la lista y si no hay consulta, finalizamos la reunión. En el anterior cálculo solamente hallamos esos dos datos o tendríamos que hallar con cada punto de inercia que sacamos y A ver, ¿se refiere a estas inercias de cada figura en particular? y el próximo, o sea, el cálculo de W1P y Ajá. W2P, Ya. calcular que con Y1P tendríamos que hacerlo con cada o por qué solamente con eso trabajamos.
Ya lo voy a explicar aquí con el dibujo que tengo aquí. El Y1P que hemos calculado aquí vendría a ser la distancia baricéntrica de la figura. Y la voy a poner de manera que le hagamos la idea nomás. Es por ahí más o menos, ¿no? Pongámosle que sea hasta ahí Y1P. Ahí. Entonces, desde ese punto hacia el borde inferior, que sería aquí, sería Y1P, que sería la distancia del baricentro de la figura que estamos viendo respecto al borde inferior. Entonces, esta sería Y1P. ¿Sí? Por esta parte está claro el concepto de Y1P. Sí. Ya, y Y2P sería la distancia desde ese punto que vemos azul hacia el borde superior. Entonces, esos serían los únicos dos que se utilizan para la sección pretensada. Y1P y Y2P. ¿Está bien? Ya, gracias. Ya. Bueno, quizás se ha querido confundir este Y1P y Y2P con los Y1, Y2, Y3, Y5, ¿no? Estos que están acá. Sin embargo, no es así. Esto de aquí sería la altura del baricentro de toda la figura ya, ¿no? Y esto que tenemos aquí es de cada figura que he colocado con colores. Entonces, esos no valen para nuestra sección pretensada, solamente nos ayudan a calcular Y1P y Y2P. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, finalizamos. Estaríamos continuando la siguiente clase. El ejercicio es larguito nomás, así que va a estar interesante que lo podamos desarrollar con más calma, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase. No se olviden anotarse en la lista. Que tengan buenas noches. Hasta luego, señor.